la asistencia de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a realizar la presentación. En la papeleta de mujeres tenemos a Bielka Párraga, ella es casilla 2, Yadira Santos, casilla 5. En la papeleta mujeres también tenemos a Yanel Lozada, que por motivos de logística no alcanzó a llegar. Procedemos a mencionar a quienes están presentes en la papeleta hombres. Ellos son Ale Pervera, casilla 2, el doctor Eduardo Franco Loor, casilla 4, Augusto Verduga, casilla 5, y en la papeleta representante para ecuatorianos en el exterior tenemos a Hugo España, casilla 3. Agradecemos también especialmente la presencia de los compañeros, de los representantes de los medios de comunicación, así como del público en general que nos está acompañando el día de hoy. Este próximo 5 de febrero los ecuatorianos tenemos que votar en las elecciones 2023 para escoger a las nuevas autoridades locales y a 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además del referendo constitucional. El día de hoy contamos con la presencia de los 6 candidatos, 6 de los 7 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Y a continuación vamos a darle la palabra a cada uno de los candidatos para que se presenten brevemente. Iniciamos con... Por favor, tenga la amabilidad. Iniciamos con Bielka Párraga, ella es casilla 2. Sí, por favor. Un cordial saludo a todos los medios de comunicación, a mis estimados amigos. Les saluda muy gratamente Bielka Párraga Macías, una joven de 30 años, orgullosamente manabita de la ciudad de Puerto Viejo, de los Reales Tamarindo, heredera de Eloy Alfaro. El sombrero lo dice todo. Voy a hablar sobre mi perfil académico para que me conozcan. Lo que siempre lo digo con mucho orgullo, es mi mejor carta de presentación. Soy docente universitaria, doy clase en las mismas aulas en donde me gradué de abogada, porque también soy abogada, en la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo, una universidad netamente que surge para la oportunidad académica y estudiantil de todos los manabitas. Tuve la oportunidad de estudiar y de titularme de 3 maestrías. Ostento una maestría en Derecho Constitucional, otra maestría en Derecho Penal, otra maestría en Administración Pública, y en el mes de noviembre del 2022 pude concluir mi PhD. Bueno, entre otras cuestiones relevantes, decidí postular como candidata al Consejo de Participación Ciudadana, llámenlo como un deber cívico, para recuperar la institucionalidad del país, para devolver ese derecho de participación que lastimosamente ha perdido el Consejo de Participación Ciudadana, y recuperar esa cercanía popular para lo cual se crea en el 2008. Considero que no solamente tengo las ganas, tengo la preparación a mis 30 años de edad para poder en un inicio aspirar a ser candidata y hoy por hoy ya hacerlo legalmente. Vengo de una familia sencilla que con sacrificio de mis padres pude hoy por hoy ser una profesional que no se podía quedar únicamente en aulas de clase, que ya de por sí mi contribución social era la formación de futuros jóvenes profesionales, siendo docente, pero mi deber cívico va más allá, de recuperar esa institucionalidad, de recuperar ese derecho de participación, de recuperar esa participación activa de cada uno de los ecuatorianos y de luchar por mejores días para el Ecuador. Gracias. A continuación, Yadira Santos, casilla 5, nos realizará su presentación. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Yadira Santos, muy buenos días. Qué grato poder estar acá en la provincia de Guayas. Para mí es un honor estar donde también pude educarme, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil,
donde también abrió los brazos Guayaquil cuando tuve que emigrar por la muerte de mi padre desde mi querida provincia de Manabí y estudiar en un colegio tan prestigioso de acá de la ciudad de Guayaquil. Para mí es un honor siempre haber trabajado en esos 10 años de transformación de la patria, donde junto a mi gente, a mi pueblo, al sector de la economía popular y solidaria, a los artesanos, pude incidir directamente en las políticas públicas de este país. Qué honor ahora ser candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde estoy convencida que vamos a poder recuperar ese poder ciudadano. Y ese poder ciudadano con cercanía a nuestra gente, con confianza, con convicción, con conocimiento, con capacidad. Vamos a estar ahí pudiendo ser parte de la mano con nuestra gente, con nuestro pueblo, nuevamente de recuperar nuestra patria, nuestro país, y aquí una humilde servidora de ustedes, del país entero y orgullosamente de mi linda ciudad de Puerto Viejo, Manabita, de una familia de 10 mujeres y un solo varón, que estamos siempre luchando como familia, unidos, para poder construir ese país que todos queremos y anhelamos. Muchísimas gracias. Ale Berbera, eres casilla 2, candidata al Consejo de Participación Ciudadana. Escuchamos. Muy buenos días, soy Allen Berbera, estoy en el casillero número 2, en la papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por esta oportunidad de conocernos, de conocer las propuestas, de conocer a estos candidatos que van a ser una herramienta, que voy a ser una herramienta en el Consejo de Participación, nuevamente para devolver a la ciudadanía esa cercanía que se necesita para construir una mejor sociedad. Con capacidad vamos a devolver al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de ser la función de transparencia, de verdadera transparencia y control social. Muchos me conocen, soy abogado litigante, me gradué en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de ahí obtuve mi doctorado en España, en Madrid, en la Complutense, y desde que regresé he sido y soy abogado del expresidente Rafael Correa Delgado. He sido y he estado en las probablemente mayores persecuciones políticas nunca antes vividas en este país, y he ejercido siempre mi profesión con esta pasión que me caracteriza, sobre todo buscar un mejor Ecuador. También soy profesor universitario, he dado clases en la Católica, Universidad Espíritu Santo y en otras universidades del mundo, y ahora decido intervenir y formar parte de este Consejo de Participación porque estoy convencido que el Ecuador requiere en este momento capacidad, que las personas honestas que vayamos a trabajar por el país nos involucremos en la cosa pública y en la defensa sobre todo de los derechos de los ciudadanos. Tenemos que volver al país de derechos y no de privilegios de unos pocos. Muchísimas gracias. Allen Berbera, casillero número 2 en la papeleta de hombres. A continuación el doctor Eduardo Franco Loor, casillero 4. Doctor, lo escuchamos. Soy Eduardo Franco Loor, doctor en Ciencias Jurídicas, PhD por la Universidad de La Habana, doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, diplomado en Docencia Superior, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, candidato al postdoctorado por la Universidad de La Habana. He escrito algunos libros de derecho, he sido profesor de todas las universidades de Guayaquil. Actualmente soy profesor ininterrumpidamente durante 40 años de la Facultad de Comunicación Social Faxo de la Universidad de Guayaquil, en ejercicio de una licencia sin sueldo por la campaña
al CPCS, y tengo 14 años profesor también de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. He sido subsecretario de Trabajo del Litoral, subsecretario de Bienestar Social, asesor de varios ministros de Estado. Me inicié al comienzo de la vida democrática como comisario de policía, intendente de policía del Guayas, director regional del CONSEC. He sido abogado desde el año 1980, abogado de causas nobles y justas. En los últimos 5 años fui abogado del ex vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Glass, amigo de Jorge Glass, amigo de Rafael Correa Delgado, a quien considero el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia. En el curso de mi actividad social, económica y cultural, soy amigo de todos los dirigentes políticos, sociales y culturales que viven en la ciudad de Guayaquil, y jamás en mi vida me he afiliado a ningún partido político, y por tanto ahora estoy como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me han ubicado por sorteo en el casillero número 4, porque considero que mi trayectoria de vida a estas alturas de mi existencia puedo, con mi capacidad y con el contingente humano de estos distinguidos patriotas, hombres y mujeres que aman al Ecuador, con su inteligencia y sabiduría, estamos absolutamente seguros que vamos a rescatar al Consejo de Participación Ciudadana y vamos a elevar el prestigio de esta institución llamada a ser el baluarte y defensora de los humildes de la patria, y que sirva de un dique de contención ante la voracidad de los poderes oligárquicos del país. Y estoy absolutamente seguro que vamos a triunfar el 5 de febrero, porque vamos a contar con la bondad del pueblo ecuatoriano. A continuación, Augusto Verduga, en el casillero 5. Augusto, lo escuchamos. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que hacen presencia acá para escuchar a estos 7 patriotas, o 6, falta Janet, que queremos adecentar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quien les habla es un abogado de 34 años de edad, guayaquileño. La mayor parte de mi vida profesional la he dedicado al servicio público en algunas instituciones de este país. La labor más maravillosa que me ha tocado desempeñar es en el servicio público como defensor. Soy funcionario de carrera de la Defensoría Pública de Guayas. En esa institución he tenido la oportunidad de dedicarme al litigio estratégico, a patrocinar judicialmente a población carcelaria, población migrante, a grupos de atención prioritaria, personas con enfermedades catastróficas, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y sobre todo a las personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de sufragar los gastos de un abogado particular. Ha sido una buena escuela de formación de litigio la Defensoría Pública, baluarte de la Constitución de Montecristi. Aparte de mi paso por el servicio público, también soy militante de un medio de comunicación digital que se llama La Colmena. Me interesa profundamente la política, ojo con esto, no la política partidista, pero sí la política entendida como el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y como no me puedo quedar solo siendo una voz crítica dentro de la sociedad civil, y como siento que tengo la preparación, el coraje y las ganas de poder hacer grandes cosas por este país que ya ha sufrido demasiado, por los ecuatorianos y ecuatorianas que ya sienten el peso de la estafa electoral de un gobierno impostor que le ha dado las espaldas al pueblo, sentí la necesidad de postular para el Consejo de Participación Ciudadana, porque estoy convencidísimo de que es un instrumento de emancipación de los más humildes,
más allá de esta caricatura en que han convertido al Consejo de Participación Ciudadana cierta clase política, nosotros queremos recuperar, ganar esta institución para la gente más humilde de este país, y así lo vamos a hacer. También tengo un recorrido en el magisterio, comparto esa inquietud con el doctor Franco Loor, ha sido mi maestro también de la universidad, tengo el honor y el gusto de tenerlo aquí presente, ahora en este desafío colectivo. Soy docente universitario, soy docente tutor de la Universidad UTEC de Guayaquil, también he dado clases en mi alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, he tenido la oportunidad también de dar clases en la Universidad Ecotec de Guayaquil y siento un profundo amor por la academia. Aparte de ello, también soy parte de una escuela de formación política, se llama La Escuela, con K de calidad, es la Escuela de la Colmena, una iniciativa de largo aliento, y nosotros hemos dicho siempre, vamos a dar la batalla en los dos carriles, la batalla del carril largo, que es ir sedimentando un nuevo sentido común, más progresista, más democrático en nuestro pueblo, y la competición corta, el carril corto, que es la disputa inmediata, llegar a las instituciones. No podemos renunciar a los espacios de poder, porque si la gente decente de este país renuncia a colmar esos espacios de poder, el adversario los colma. Y entonces no podemos darnos el lujo, en el momento histórico en que nos ha puesto la vida, a mis 34 años de edad, en este momento dificilísimo que vive la patria, no podemos retroceder ni un poquito, ni ceder ni un poquito al adversario estos espacios de poder. Los adversarios, cuando hablo de los adversarios me refiero a las oligarquías que le dan la espalda permanentemente al pueblo. Aquellas personas que no gobiernan en función del interés colectivo, que no gobiernan en función del bien común, sino en función de unos estrechísimos intereses oligárquicos. Y entonces, cuando tengamos el favor popular el 5 de febrero, vamos a ser los primeros fiscalizadores de los actos del poder, sobre todo de los manifiestos actos de corrupción de un gobierno como el de Guillermo Lasso, que le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Augusto Verduga, estoy en la papeleta de hombres en la casilla número 5 para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la papeleta, como representante para ecuatorianos del exterior, tenemos a Hugo España, casillero 3. Hugo, lo escuchamos. Sí, buenos días para todos los medios de comunicación. Yo soy Hugo España, soy migrante, vivo 20 años en Bélgica. Yo migré por los años 2000, 2003, después de esa crisis de los años 90, finales o principios del 2000. Fui víctima de esas políticas neoliberales que se dieron por esos gobiernos, que dejó frágil mi economía y como muchos compatriotas tuvimos que emigrar. En Bélgica he tenido la oportunidad de conocer al personaje que hizo mucho por este país, no solo por este país, sino por los migrantes también, que nos visibilizó mucho por allá. En ese proceso, cuando yo llegué a Bélgica, prácticamente después de 6 meses de haber llegado, se dieron las redadas que nos seguían a los sin papeles. Es ahí donde tuvimos que agarrar esa bandera, y yo personalmente tuve que ser el primer presidente de la Asociación de Ecuatorianos que fundamos en Bélgica. Ese proceso nos duró 8 años para lograr sensibilizar al gobierno y tener una regularización para la mayoría de sin papeles, en este caso ecuatorianos, que nos regularizamos más del 90%, que nos permitió cambiar el estilo de vida de los ecuatorianos. He ahí mi experiencia organizativa, y con ese conocimiento vengo a contribuir desde el Consejo de Participación Ciudadana para trabajar conjuntamente con la ciudadanía. Ese espacio tenemos que rescatarle, no solamente los 7 consejeros que seamos beneficiados por el voto de ustedes, sino la ciudadanía. Ahí los medios de comunicación también. Lo que nos está faltando es información a la ciudadanía exclusivamente de esos derechos que tenemos como ciudadanos, especialmente en el Consejo de Participación Ciudadana. Le dejo hasta ahí para seguir dialogando. Muchas gracias. Como dije, soy Hugo España, estoy en el casillero número 3 de pueblos y nacionalidades ecuatorianos en el exterior. Porque vamos a abrir un espacio breve donde cada uno de los candidatos nos va a presentar su propuesta y una observación también al Consejo de Participación Ciudadana.
Vamos a iniciar en el mismo orden en que hicimos las presentaciones. Hola, hola. Ahí sí. Con Biel Capárraga, casillero 2. ¿Nos cambiamos o...? Cállese, por favor. Mándala así. Gracias. La escuchamos. Bueno, el tema del micrófono no puede ser un obstáculo para poder dirigirnos mi persona y todos quienes tenemos el agrado de compartir con ustedes. Así que bueno, tratemos de obviar el cablecito ¿no? ¿Qué le falta al Consejo de Participación Ciudadana hoy por hoy? Institucionalidad. Le falta decencia. Le falta recuperar esa cercanía popular. Mis propuestas están enmarcadas a lo que la ley y la Constitución le permite a cada uno de los consejeros de participación ciudadana. No soy ni pretendo ser una candidata, no, como decimos en mi tierra, a vender cuestiones que no puedo cumplir, a decirles o a enmarcarles unas ilusiones que no se pueden ni siquiera concretar. Mis propuestas están enmarcadas a las funciones y las competencias que cada uno de los consejeros a futuro van a tener, de acuerdo a la normativa vigente. En la principal, y esto lo he pensado y lo he analizado precisamente por las necesidades de cada uno de mis hermanos ecuatorianos, que las sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se realicen, se concreten, se expongan, se desarrollen, no solamente en la ciudad de Quito. ¿Cómo es posible que hoy por hoy tengamos un Consejo de Participación Ciudadana cercado por los propios consejeros, cercado por la fuerza pública, cercado por los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana? Si esa institución que representa el derecho de participación de ustedes es para ustedes, únicamente para ustedes. Pienso también en las necesidades de ese hermano de otra provincia que se le hace difícil poder trasladarse hasta Quito. Pienso en las necesidades humanas de esa persona que por alguna enfermedad la temperatura le puede hacer daño. Hay que pensar en las necesidades del pueblo ecuatoriano y es lo que he hecho en mi calidad de candidata. Hasta la actual fecha me he podido reunir con diferentes gremios, cada uno con sus problemáticas diferentes. Me he reunido con gremios de pescadores, me he reunido con gremios de jubilados, me he reunido con gremios de trabajadores autónomos, precisamente para hablar planes de trabajo que estén enmarcados a sus problemáticas y sobre todo a sus soluciones a futuro. Otra de las cuestiones importantes es las famosísimas competencias que debieron hacer los consejeros y que hasta la vez lo han cumplido. Las asambleas locales, los cabildos públicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados? Y me refiero no solamente a los municipios, me refiero a las prefecturas, a las juntas parroquiales, inclusive al gobierno central. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la silla vacía? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la elaboración de los planes de presupuesto anual, donde lo que menos se evidencia es un derecho de participación de la ciudadanía? Ténganlo por seguro que como consejera solicitaré la respectiva información y verificación a estas instituciones y elevaré los respectivos impulsos de procedimientos administrativos, legales, judiciales, que ameritan el caso ante cualquier acto de corrupción y que no demuestren transparencia. Más allá de eso, la ley faculta observatorios y veedurías jurídicas. Lo que no se ha evidenciado, lastimosamente, lo que no se ha hecho, existen comisiones de selección para la designación de autoridades, pero es lo que menos podemos observar. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy por hoy con el tema del superintendente de bancos? Tenemos dos, pues no sabemos cuál escoger. ¿Cuál es el que envía la terna del Ejecutivo o el que decide a dedo el Consejo de Participación Ciudadana? Lo que hace falta un verdadero escrutinio público, una verdadera etapa de impugnación en el que ustedes puedan participar. Y les aseguro que se van a fortalecer todos los mecanismos de participación ciudadana. Reitero una vez más que le hace falta al Consejo institucionalidad, pero en lo principal le hace falta decencia. Y eso es por lo que Biel Capárraga va a trabajar. Desde Manabí, para el Ecuador entero. Muchas gracias. En el mismo orden, Yadira Saltos,
en el Casillero 5, en toda esta cruzada que ha venido dando a nivel de todo el país, no por primera vez. La vida me ha permitido recorrer mi país ya varias veces. Y con esos conversatorios, con nuestros jóvenes en la academia, con nuestras organizaciones sociales, con nuestras mujeres, lo importante que es hablar con las mujeres, compañeros. Con nuestras mujeres, en la sabiduría que siempre tenemos las mujeres, como lideresas barriales, que siempre me las encuentro, con nuestros jóvenes, también de las universidades, también de los barrios, también de las organizaciones. Hemos podido analizar en las continuas reuniones que es importante enfocarse en 5 ejes de trabajo. Y aquí no me voy a poder detener a hablar de cada uno de ellos, ya tendremos la oportunidad de hacerlo, pero uno de los más claves es la cercanía del Consejo a los barrios, porque lamentablemente nuestra gente sencilla, siente muy lejano al Consejo. Siempre dicen para qué y por qué y con qué se come el Consejo de Participación Ciudadana, para qué sirve el Consejo. Y ahí la clave de la cercanía al barrio, con las lideresas mujeres que nos encontramos, con nuestras madres que nos encontramos, con nuestras jóvenes que nos encontramos y conjuntamente con el GAT, con la academia, con los GAT. Qué importantes son los GAT, porque son la clave para hacer ese trabajo en territorio. Y con la sociedad civil vamos a poder hacer realidad el consejo cercano que necesitamos. El segundo es muchos ojos contra la corrupción, y aquí también es otro pedido de nuestra gente. Lamentablemente hemos normalizado la corrupción en nuestro país. La clave de recuperar esa institucionalidad, esa cercanía y esa confianza que debe tener el Consejo. Un tercer eje en el que vamos a trabajar, y es el que yo repetitivamente lo digo en los medios de comunicación, es el poder en tus manos. El poder en tus manos es la clave, porque es ese empoderamiento ciudadano que hay que recuperar de forma organizada, de forma colectiva, de forma unida. ¿Y qué más que poder de alguna forma digitalizar esa lucha contra la corrupción, ese compromiso de ese control social de cada una de los estados, de cada una de las carteras de Estado? Y la intención conjuntamente con este equipo es poder tener un app a través de un celular donde la juventud se va a empoderar y va a conocer de cerca lo que tiene que hacer, lo que va a hacer en ese control social y lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El cuarto eje es esa democracia que tanto tenemos que recuperar por nuestros derechos, por los derechos de todos. Esa democracia participativa, deliberativa y digital a través de los foros locales, nacionales e internacionales que tienen que existir para esta recuperación de la patria y de nuestro país. Y el quinto, que no debía ni puede faltar después de estar delante y con este equipo maravilloso, de equipo de abogados con tanto prestigio, incluso de cuarto nivel, de doctorados, vamos a poder cumplir esos 4 ejes anteriores con el fortalecimiento de la normativa que es necesario para esa recuperación de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra gente más humilde, que necesita que regrese la seguridad a nuestro país, que regrese la salud y la medicina en nuestros hospitales y que finalmente podamos tener trabajo para llevar el pan de cada día a nuestras casas. Y solo con la recuperación de un consejo honesto, de un consejo bueno, de un consejo que permita esa elección de autoridades eficaces y transparentes, lo vamos a poder lograr. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Recordar Allen Verdera, casillero número 2 en la papeleta de hombres. El Ecuador no solo requiere, exige seguridad. El Ecuador exige trabajo, salud, educación. Nuevamente tener un estado del buen vivir. Y desde el Consejo de Participación Ciudadana vamos a recuperar este estado. Todos saben,
Todas las personas que nos ven saben que estábamos mejor. No habían 4.500 muertes al año. No habían las vacunas en los barrios. Los jóvenes podían ingresar a las universidades. Los presupuestos se ejecutaban. No se quedaba el dinero en las arcas del Estado de forma ociosa y vaga. Este Estado es el que tenemos que recuperar. Exigirle primero al presidente de la República, a Guillermo Lasso, que no nos insulte. Es una cobardía insultar al pueblo que le va a decir no en la consulta popular. Ese Estado tenemos que recuperar, el Estado de dignidad. Y por eso, desde el Consejo de Participación Ciudadana, se tiene que elaborar nuevamente y con capacidad esta cercanía, esta confianza, este cambio, esta convicción que se requiere para fortalecer las instituciones. Además, es importantísimo recordar que en estas elecciones también será de forma tramposa incluir una consulta popular. Una consulta a la que el pueblo le va a decir que no solo en rechazo al desamparo, a la infamia y a la corrupción, que es la única marca, único signo latente de Guillermo Lasso, sino porque ninguna de las preguntas contiene ninguna solución inmediata para los problemas de seguridad, para los problemas de salud, para los problemas de las vacunas, para los problemas gravísimos de migración. Nuevamente Guillermo Lasso fabrica lo único que sabe hacer, que son migrantes. Ya lo hizo en el 98, ya lo hicieron junto a Lenin en el 2018 con la consulta mentirosa de los 7 veces sí. Y nuevamente lo quieren hacer ahora con esta consulta tramposa de los 8 veces sí. Y por eso es importantísimo, indistintamente de nuestra elección, que va a ser una herramienta, el Consejo va a volver a ser la herramienta de cada uno de los ciudadanos que la Constitución de Montecristi les puso en sus manos, de fiscalizar permanentemente a la función pública y sobre todo denunciar los actos de corrupción que al día de hoy ni siquiera son investigados. Entonces, amigos, compañeros, muchísimas gracias. Recordar, esta elección no solo va a servir para recuperar la dignidad del Consejo de Participación a través de estos ciudadanos que estamos poniendo el pecho a las balas y al ataque que proviene ahora del gobierno. Tenemos que recuperar las instituciones, lo vamos a lograr con estos valores que estamos promoviendo y sobre todo con esta unidad del pueblo ecuatoriano, que va a elegir a las mejores personas para el Consejo de Participación Ciudadana y en las próximas elecciones les va a decir 8 veces no a esta consulta tramposa. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Francolor, casillero 4. Doctor, lo escuchamos. Nosotros, herederos de una tradición libertaria del pueblo ecuatoriano, nos hemos proclamado herederos de Bolívar, de Alfaro, de Rafael Correa, herederos de una lucha social. Por eso tenemos y vamos a exigir el cumplimiento del plan de desarrollo, porque la Constitución establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede investigar asuntos relativos a denuncias que se generen por actos de corrupción en hechos de participación ciudadana que aparezcan por allí, y fundamentalmente sabemos que hay una deuda social por parte de este gobierno en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. ¿Quién no sabe que en el país hay una crisis espantosa a nivel de salud y a nivel de seguridad ciudadana? Ya no se aguanta más. Cada día el país se cae a pedazos. Y ahora el Ecuador tiene esa oportunidad el 5 de febrero de elegir nuevos alcaldes, nuevos prefectos y nuevas autoridades, y nosotros vamos a recuperar la patria, porque nuestras propuestas tienen que nacer y nacen justamente de las atribuciones
y competencias que están en la Constitución y en la ley orgánica de participación ciudadana y en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros no podemos ir más allá de esas atribuciones, y con todos los criterios que aquí vertidos, imagínense si este grupo numeroso de patriotas llegamos al Consejo de Participación y si hacemos descender de las nubes de Quito a todos los cantones del país, donde vamos a establecer los foros de Calada Yadira, en los cantones, hablar con la gente de a pie, con los agricultores, con los campesinos, las necesidades sociales. Hemos estado en los conversatorios con los profesores, con todas las instituciones y personas que necesitan la llamada de las personas que están que no tienen la atención gubernamental. Hoy por hoy, en los bancos suizos hay cerca de más de 10.000 millones de dólares por concepto de la reserva monetaria. Sabemos que todo no es del gobierno, pero ¿dónde está la inversión pública social? Ausente. Pues vamos a exigir y vamos a fiscalizar con Eduardo Franco Lor en el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a fiscalizar a Guillermo Lasso, vamos a fiscalizar las obras que él no ha cumplido, porque los derechos de participación que están en la Carta Internacional de Derechos Humanos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, son del buen vivir y están en la Constitución Política de la República y están en lo más profundo de la voluntad popular del Ecuador. Y nosotros, herederos de una tradición combativa, lo vamos a exigir, porque somos ecuatorianos y porque no tenemos compromiso con nadie, solamente con la ciudadanía que estamos seguros nos van a respaldar el domingo 5 de febrero. A continuación, Augusto Monta, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, Canciller Cisco. No hay nada más radical que pueda hacer un consejero o una consejera de participación ciudadana de aquí en lo posterior que hacer cumplir lo que establece la ley orgánica del Consejo y la ley orgánica de participación ciudadana, que es ahora mismo letra muerta. Hay una pata no conocida del Consejo. Cuando la gente, como bien lo decían con los compañeros, le preguntan ¿qué es el Consejo? ¿Cómo se come esto? ¿Verdad? Y la gente, yo he hecho este ejercicio en muchos cantones de mi país. ¿Qué es el Consejo de Participación? Y la gente no conoce lo que es el Consejo. Los pocos que sí lo conocen dicen, son aquellos que se están repartiendo las autoridades de control cual botín entre piratas, burócratas en Quito, que en nada se parecen a nuestro pueblo y que no atienden las necesidades más básicas de este pueblo que se desangra todos los días. Así que lo que vamos a hacer es cumplir lo que establece la ley. Audiencias públicas permanentes, hace parte de las atribuciones del Consejo. Y entonces vamos a ponerle el ojo sobre todas las 26 carteras del Ejecutivo. Vamos a luchar contra la corrupción, sobre todo de este gobierno impostor que le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Corrupción también es prometerle al pueblo 2 millones de empleos dignos y adecuados, y ahora mismo, solo en el 2022, tener a 100.000 compatriotas vomitados de su propia tierra. Corrupción es decir que se va a luchar contra la desnutrición crónica infantil y al término del primer semestre de 2022 solo haber ejecutado el 2% en este rubro. Inseguridad ciudadana, el mayor problema de este país. La gente se está muriendo, nos duele el día a día. El Plan Anual de Inversiones que hace poco publicó la Asamblea Nacional estableció que en seguridad interna el gobierno de Lasso solo había ejecutado el 44% de su presupuesto. Si esto no es el síntoma de un gobierno que decae y que no le interesa ni un poquito el interés colectivo que es, y nos venden humo con una tramposa consulta popular diciendo que van a resolver los grandes problemas del país y en tiempo inmediato, en palabras de Karen Sichel, la asesora jurídica de la presidencia. No se va a resolver los grandes problemas de este país con esa consulta tramposa. El Ecuador ya se dio con esta piedra hace 4 años, cuando con mucho entusiasmo aplaudió Guillermo Lasso la consulta de Moreno. Es exactamente lo mismo. Preguntas gancho.
Decir que con la extradición vamos a resolver el problema de la inseguridad y que va a tener efectos inmediatos es mentirle al pueblo. Y este es un gobierno que le miente constantemente al pueblo. Decir que para mejorar el trabajo legislativo en la Asamblea vamos a reducir el número de asambleístas. Qué tomadura de pelo más grande, ¿verdad? Nosotros vamos a fiscalizar que se ejecuten los presupuestos asignados. Y esto lo vamos a hacer generando permanentemente audiencias públicas. Señor Presidente de la República, señor Ministro de Estado, usted tiene este presupuesto asignado, ¿a cuenta de qué no lo ha ejecutado? Y para eso vamos a echar mano de los observatorios ciudadanos, de las veedurías ciudadanas, que sea la propia ciudadanía la primera fiscalizadora de los actos del poder. Para muestra un botón, qué importante que fue un observatorio como el Observatorio de la Dolarización, que develó ese entramado corrupto de ciertas empresas aseguradoras con ciertos bancos de este país, una estafa masiva a los usuarios del sistema financiero, ¿no? Vamos a dotar de fuerza vinculante, escúchenseme bien, fuerza vinculante a los informes y reportes de los observatorios y las veedurías, para que luego sirvan esos informes para interpelar a las autoridades del poder político, a la administración pública. El gran problema es que estos informes han sido siempre un saludo a la bandera. Nosotros vamos a darle fuerza vinculante. Para eso no se requiere una reforma legal ni inventar la Constitución, sino sencillamente hacer una reforma de orden reglamentario para poder activar estos mecanismos que empoderan a la gente decente de este país que siente el peso de la estafa electoral. Vamos a fiscalizar también el cumplimiento de los presupuestos participativos de los gobiernos locales. ¿Para cuándo ya una deliberación robusta entre los GATS cantonales, provinciales, municipales, con los habitantes, definiendo las prioridades de la ciudad, definiendo las prioridades del gasto público? Esto también hace parte de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos también a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. ¿Sabían ustedes también que el Consejo puede activarse y puede presentar una acusación particular en un proceso de índole penal cuando por un informe de un presunto acto de corrupción se establezca que hay una presunta responsabilidad de un órgano del Estado? Vamos a echar en mano de lo que establece la ley orgánica del Consejo. Vamos a presentar acusaciones particulares en juicios de índole penal en contra de funcionarios que le han mentido al pueblo ecuatoriano. No es democracia ir solamente cada 4 años a votar. Eso se llama elecciones. Democracia, como bien lo ha dicho el doctor Franco Lor, es garantizar unos mínimos vitales, es garantizar los derechos sociales, es tomarse en serio la Constitución del Ecuador. Y tenemos un pueblo que ya ha sufrido demasiado y requiere entonces personas que puedan finalmente darle un cauce institucional a esas demandas populares que llegan a oídos sordos, sobre todo en las 26 carteras de la función ejecutiva. También tenemos que tener muy presente que lo que intenta el gobierno nacional con esa consulta tramposa es cercenarle las competencias de designación de autoridades de control, porque sabe el Lazo que el poder no solo está en la presidencia, el poder también está en la superintendencia de bancos, el órgano que controla la banca, y tenemos un presidente banquero que ha roto récords también en la banca, en la generación de utilidades, mientras el pueblo se desangra y golpean con impuestos a la clase media. Vamos a ser los primeros fiscalizadores de esos actos de corrupción. Nuestro legítimo contradictor entonces será el gobierno nacional. Nuestro compromiso de generar deliberaciones permanentes, no solo en la ciudad de Quito. Esto es importante. El Consejo de Participación tiene que hacer sesiones permanentes en territorio. Basta ya de consejeros que no se toman en serio de arremangarse la camisa, contaminarse de pueblo y atender las necesidades más básicas de nuestra gente. Sesiones también del Consejo de Participación, de su pleno, en distintos territorios de nuestro país, de nuestra patria tan herida. Vamos a fiscalizar sobre todo los dolores de la gente común. ¿Cuánto están invirtiendo en seguridad, en salud, en educación? Ahí vamos a poner el centro de nuestra atención si llegamos a tener el favor popular en febrero de 2023. Lazo lo que quiere es garantizarse impunidad por el resto de su mandato. En la letra chiquita del contrato, que son los anexos a las preguntas 6 de la consulta popular, lo que quiere es prorrogar al menos por 1 año y 9 meses más al fines de este gobierno, como Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado, el señor Riofrío, que es el subrogante en la Contraloría, y así con algunas autoridades de control prorrogadas ahora en sus funciones. La permanencia de lo transitorio de la época del Trujillato. Esa es la verdadera intención detrás de la consulta, y por tanto vamos a decirle 8 veces no al impostor de Carondelet, y vamos a desentar ese Consejo de Participación y recuperarlo para la gente decente en función del interés colectivo y no en función, como decía, de estrechos intereses oligárquicos. Muchas gracias.
Sí, aló. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, soy Hugo España en el casillero número 3 por pueblos y nacionalidades. Compañeros, aquí los medios de comunicación, a nuestro pueblo, durante el recorrido que he tenido la oportunidad de hacerlo, lo que le falta es información. Y aquí debe haber ese compromiso de los medios, el compromiso de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de llevar esa información a todos los ecuatorianos. Estoy seguro que una sociedad informada va a hacer un uso correcto de esos mecanismos de participación ciudadana, va a hacer un uso correcto de esa fiscalización a sus autoridades, va a hacer un uso correcto de la ley que nos permite esa Constitución del 2008. Entonces quisiera hacer ese compromiso con ustedes, con todos los medios de comunicación. Si bien es cierto, el Consejo de Participación Ciudadana actual ha hecho todo menos lo que tenía que hacer. Entonces, este 5 de febrero es importante que la comunidad, que los ecuatorianos votemos de manera correcta. Y no olvidemos la historia. La historia no borra, la historia está ahí, la historia hay que revisarla. Entonces, yo les dejo hasta ahí para las respuestas. Vamos a abrir un espacio para las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación y les pido que ayuden con su nombre, se identifican con el medio de comunicación al que representan y al candidato al que le desean hacer la consulta. Ya. La compañera de Vico TV. Micrófono. Buen día, candidatos. Insisto la respuesta para cada uno de ustedes. El compromiso social es la participación de la ciudadanía, pero también el compromiso es el tema de la seguridad, que van de la mano. El compromiso del gobierno más ustedes es generar el compromiso de día a día, estar dentro de una participación. Pero el compromiso como candidato independiente será unir con el gobierno o atacar al gobierno o defenderse de aquellos que desean participar. Muchísimas gracias por esta pregunta interesantísima. En primer lugar, el compromiso máximo que tiene el Consejo de Participación es con Ecuador. El compromiso máximo que tiene o que debe tener y que vamos a tener cada uno de los candidatos que vamos a llegar al Consejo de Participación, el primordial compromiso es con el pueblo ecuatoriano. El Ecuador requiere absoluta imparcialidad y la única forma, una de las formas más importantes de conseguirlo es el respeto irrestricto a la ley. La forma de no equivocarse es asegurar el cumplimiento de la Constitución, no por encima de la Constitución, como lo hace Guillermo Lasso, no trampeando a la Constitución, como lo hace Guillermo Lasso. Es por esto que el Consejo va a utilizar todas sus herramientas, no solo la participación, sino el control social y la designación de autoridades también, para recuperar la institucionalización. Hay que recordar, un Consejo de Participación destruyó este país, el transitorio, con la consulta mentirosa del 2018. Con un buen Consejo de Participación vamos a recuperar nuevamente el país, vamos a recuperar la dignidad de las instituciones, que es lo que más hace falta, con capacidad, con cambio, con convicción, con conocimiento, con cercanía. Vamos a generar el Consejo de Participación Ciudadana que todos los ecuatorianos quieren, que todos los ecuatorianos necesitan. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Luis Encalada, Unión Radio de Salud. Para la señorita Bielka Parra, perdón. ¿Usted está en desacuerdo con la consulta popular? ¿Usted está en desacuerdo con la consulta popular? ¿Qué le faltó a este referéndum para que sea más productivo, especialmente por los ecuatorianos? Tomando en cuenta que varias cosas que hemos dicho los estudiantes nos han dicho que se debe invertir más en educación. ¿Ustedes concuerdan con este criterio de los estudiantes? Bueno, voy a dar un criterio más allá de ser una candidata, un criterio como ciudadana, un criterio como mujer también, un criterio como académica, por supuesto, y un criterio como abogada, que me lo permite en términos jurídicos.
A mí lo que me molesta en lo personal es ese engaño que quiere hacer el gobierno central a los ecuatorianos. Le pregunto a cada una de las personas que se encuentran presentes en este salón, ¿acaso con la consulta se resuelve la delincuencia? ¿Acaso con la consulta se resuelve la falta de oportunidades de empleo a los jóvenes? ¿Acaso la consulta mejora la calidad de vida de los ecuatorianos? ¿Acaso la consulta puede contribuir mayormente a las necesidades de cada uno de ustedes? ¿Acaso con esa consulta se mejoran las políticas públicas? ¿Acaso con esa consulta se mejora la justicia? En lo absoluto. Considero fehacientemente que esa consulta es un engaño para cada uno de nosotros. Y el engaño, inclusive, no solamente se da en la redacción como tal. El engaño está en los anexos. El engaño está en ese espacio que han colocado en la papeleta de la consulta, en donde se induce inclusive una respuesta positiva. El engaño está en tratar de maquillar que ya hace 5 años nos engañaron con un 7 veces sí. ¿Y qué sucedió? El poder político, el poder institucional pasó a manos de la oligarquía. ¿Qué podemos observar hasta el momento? Autoridades de control nombradas a dedo, falta de participación de la ciudadanía. No se supone que ese Consejo de Participación Ciudadana es para ustedes. No se supone que el Consejo de Participación Ciudadana tiene 3 ejes fundamentales: participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. No se supone que ese Consejo de Participación Ciudadana debía ejercer esa representatividad dentro de las comisiones de selección y que lastimosamente no se ha hecho. Muy específicamente en la pregunta de la eliminación de la designación de autoridades. Por favor, si es la forma más ejemplica en que cada uno de ustedes pueden participar. ¿Qué podemos esperar entonces de una designación que pase a la Asamblea Nacional, de una designación que pase a la función ejecutiva, de designaciones que van a pasar a qué cosa? A intereses individuales, partidistas y políticos. Este nuevo Consejo de Participación Ciudadana que pretendemos renovar, grábense muy bien estos rostros, rostros que representan convicción, rostros que representan compromiso, rostros que representan confianza, rostros que representan capacidad, cercanía y en lo principal que representan cambio. Somos y seremos quienes en algún momento, a futuro, ya falta poco, vamos a recuperar la patria. Gracias. Damos el paso a Carmen Kerchi del Diario del Universo, que tiene una pregunta para los candidatos. Escuchamos, Carmen. ¿Se podría levantar? Buenos días a todos. Mi pregunta va en general para todos. Ustedes hablan de fiscalizar, de institucionalizar todas las instituciones públicas, la redundancia. Y se escucha bonito todo lo que dicen, porque se va a realizar, sería genial. Pero ¿qué garantizan que eso se vaya a cumplir? Porque una cosa es estar en campaña, pero una vez que se llega al puesto, se olvidan lamentablemente lo que hemos visto durante la campaña. Esa es mi pregunta. Yo siempre he sido crítico de los poderes públicos y siempre ahora mis amigos me dicen: ¿y ahora por qué te dedicas a la campaña? Nunca he sido afiliado a ningún partido, nunca te has afiliado. Bueno, toca ahora con este grupo distinguido de profesionales y de ecuatorianos, pensamos rescatar la patria, porque, como dice el dicho popular, antes estábamos mejor. Nos consta que en el pasado no había esta criminalidad que hay actualmente. ¿Por qué vamos a estar mejor y por qué razón vamos a hacer las cosas bien? ¿Y por qué vamos a fiscalizar? La Constitución lo dice. La Constitución, en el artículo 208, que no se ha cumplido, establece que una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es investigar actos de corrupción que se presenten, cuando se presentan denuncias que tienen que ver con políticas públicas de participación ciudadana. Entonces, el Pleno aboca conocimiento de la denuncia e investiga. Y cuando se detectan las denuncias y se descubren delitos, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque
de acuerdo con la Constitución y la ley, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, el único titular de la acción penal pública de manera preprocesal y procesal penal es la Fiscalía General del Estado, que inicia la acción penal pública. Nosotros no. Usted puede continuar, como bien lo analizó, digamos, el doctor Verduga, presentar acusación particular, etcétera, pero es la Fiscalía. Ya va la investigación que se ha hecho a través justamente del Consejo de Investigación de Participación Ciudadana, va a la Fiscalía. Pero hasta ahí llegamos. Esto no se ha hecho, no se ha hecho. Hasta ahora yo no conozco que se haya hecho. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que están enquistados desde el Consejo Transitorio hasta la actualidad convirtieron al Consejo de Participación en una agencia del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo. Nosotros vamos a investigar esta situación y vamos a actuar en el marco de las competencias que están en la Constitución y la ley, no más allá ni menos. O sea, lo que vamos a hacer ya está escrito, ya está normativizado. Esa es la situación. ¿Qué nos garantiza? El deseo de nuestra posición honesta, transparente, de que vamos a cumplir, porque ese es el deseo de la gente. La gente quiere un baño de verdad, la gente quiere que actuemos. Si no tenemos compromisos políticos, yo no tengo compromisos políticos con ningún partido ni con nadie. Yo respeto a todos mis amigos políticos y a mí me respetan todos mis amigos políticos, y no hay nadie por encima de la Constitución y encima de la ley. Y yo pienso que en ese marco nos vamos a desenvolver, y habrá una época antes de que Eduardo Franco sea consejero y habrá una época después de que este grupo de ecuatorianos triunfemos el 5 de febrero del 2021, del 2023. Dentro de las competencias que ustedes tienen entre el Consejo de Participación Ciudadana es justamente velar por el cumplimiento de las políticas públicas dentro de los planes o proyectos de gobierno. En este caso específico, sabemos que los pueblos y nacionalidades, y para hablar particularmente de las comunidades afroecuatorianas, son los que están en más desventaja, dicen las estadísticas del INE. Ustedes van a velar por el cumplimiento de los planes de gobierno que cada uno de los candidatos en las diferentes unidades están postulando para el beneficio de la población afrodescendiente. Sí, compañero, un saludo. Sí, específicamente es un compromiso, más que todo con como digo, la información que debemos trabajar primeramente. Entonces habrá que trabajar conjuntamente con la comunidad, con mi comunidad afro, con las nacionalidades, para de ahí sacar las necesidades que tienen conjuntamente, porque hay un sinnúmero de necesidades que debemos ir a conversar para priorizarles y llevarles al Consejo, al Pleno del Consejo y por ende a las funciones del Estado para buscar solución. Perfecto, la comunidad afroecuatoriana va a tener un planteamiento de las propuestas, cada uno de ustedes, para que ustedes las revisen, para que sepan cuál es el sentir de ese pueblo. Estaremos acompañando, compañero, en esa propuesta. Y cuando lleguemos vamos a ver ustedes. Tenemos una pregunta de Radio 11Q. Adelante, compañera. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los integrantes y participantes a este importante Consejo de Participación Ciudadana. Específicamente, hoy se está luchando por mantener de forma equitativa en el tema de la participación de las mujeres. ¿De qué manera se va a hacer respetar los derechos de las mismas, de los niños y de los jóvenes? Bueno, qué importante pregunta respecto al poder generar que la mujer pueda incidir protagónicamente en las políticas públicas de este país. Qué importante es que la mujer no sea solamente la mejor madre, la mejor esposa, la líder de un hogar, sino que la mujer pueda empoderarse para luchar contra la corrupción. Contra la corrupción, como les decía, que se ha venido normalizando en este país. Y es por eso que la participación ciudadana, que ya lo han venido diciendo los compañeros,
a través de los diferentes mecanismos de participación, como las asambleas ciudadanas, como los comités de usuarios que son específicos para poder tratar cosas como los afros, temas como los montubios, como las mujeres. Vamos a permitir y hacer que la ley se cumpla a través de estos mecanismos de participación ciudadana, de empoderamiento ciudadano, para que la mujer sea clave en ese empoderamiento ciudadano, en esa lucha contra la corrupción y en ese control social que está requiriendo el país. Tenemos una última pregunta de medio Radio Latino. Buenos días, ministro Berluga. En este caso, ¿de qué forma ustedes van a hacer pues, que se recupere la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y si va a haber o no verduría? Muchas gracias por esta pregunta. Para complementar también lo que se dijo, ¿por qué creernos a nosotros los candidatos? Voy enseguida con esto. Yo diría recomendar la trayectoria de los candidatos. Muchos se prometen, compañera, en el fragor de las campañas políticas cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo diría ponderar la trayectoria de los candidatos. Ahí está la hemeroteca, ustedes la pueden revisar fácilmente. ¿Cuál ha sido la trayectoria de cada uno de los candidatos que estamos aquí presentes? Y ustedes ahí van a ver un compromiso cívico genuino en favor de los más desposeídos, en favor de los intereses más crasos de este país. Entonces ponderar sobre todo la trayectoria de los candidatos, porque mucho se dice en el fragor de las campañas políticas. Efectivamente, vamos a hacer veeduría ciudadana, me parece que es el mecanismo idóneo para poder luchar contra la corrupción. Vamos a generar informes y reportes permanentes. Eso evidentemente dialoga con las iniciativas sociales que ya existen en nuestro pueblo. El Consejo de Participación no es que va a inaugurar la participación ciudadana. Lo que vamos a hacer es ser facilitadores de iniciativas que ya existen en el seno de la sociedad civil. Los observatorios, las veedurías. Y luego, como decía, generar permanentemente audiencias públicas para que esos informes no sean pues un saludo a la bandera, que no sean solo una voz crítica, ¿no? Que no se cristalice en acciones concretas, en aspectos efectivos. Así que estamos acá para decirle a la gente que el Consejo está llamado a ser esa gran caja de resonancia de las demandas del pueblo ecuatoriano, de la gente más humilde de este país, de la gente decente, para poder interpelar a través de veedurías, a través de observatorios y audiencias públicas a los órganos del poder político y a la administración pública. Quiero que sepan, y con esto cierro, queridos medios de comunicación, digo queridos y he hecho mucho en falta que no estén presentes, ¿no?, medios de comunicación con una amplia difusión en este país. Se echa mucho en falta la presencia de ciertos medios de comunicación que no han podido acudir o no han querido comparecer a esta rueda de prensa. Agradezco profundamente a los que sí lo han hecho para que esta cancha inclinada, ¿verdad?, porque ciertamente estamos luchando con cancha inclinada, pueda un poco equipararse. Nuestro compromiso irrestricto por ser esos representantes del pueblo, por brindar ese cauce institucional, para que el pueblo finalmente sepa que este consejo no es de 4 burócratas decidiendo en Quito los destinos del país, sino de gente comprometida con los intereses más grasos del pueblo ecuatoriano y poder adecentar ese consejo, ganarlo para el pueblo ecuatoriano, ganarlo para la patria. Nuestro compromiso con la Constitución de Montecristi, que deje de ser letra muerta y finalmente se convierta en la primera norma que nosotros vayamos a aplicar cuando tengamos el favor popular el 5 de febrero de 2023. Usted tiene una pregunta adicional, compañera. ¿Cómo evalúan la labor que está realizando el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y si bien no deberían representar a un color, pero que evidentemente vemos un color. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es importantísimo que todos los medios conozcan que los candidatos ya fuimos evaluados por el Consejo de Participación. Tanto el color, lo que decimos, las frases que se utilizan en campaña, ya fueron censuradas por el Consejo Nacional Electoral. Lo sometieron a una suerte de censura, en el cual expresamente identificaron o nos prohibieron decir ciertas cosas. Eso ya fue grabado y toda la normativa, los reglamentos se han cumplido. Cada uno de los candidatos que estamos el día de hoy aquí presentes hemos cumplido absolutamente toda la ley. Ninguno ha cometido ninguna, o si se quiere, infracción electoral.
Y eso lo digo porque tenemos que estar alertas. Tenemos que agradecer siempre a los medios de comunicación porque estamos jugando en una cancha inclinada y con árbitros vendidos. Entonces es importantísimo observar que, por supuesto, cada quien tiene su idea y su corazón en algún lugar. Hemos observado cómo en otras tiendas políticas se publica de frente a través de sus redes sociales por quién votar, y aplaudimos esa decisión, porque esa es la democracia. No se puede coartar el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Desde ahí, desde ese simple hecho, se tiene que combatir esa instauración de facto prácticamente que se requiere, que pretendan descalificar a una persona por usar un color, ya directamente nos ubicaría en una dictadura, no solo del Ejecutivo, sino de las otras funciones del Estado. Lo que decía Augusto, el doctor, y cada uno de los compañeros que estamos aquí, observar a la gente, a las personas. Hay que volver a revisar a las personas, al ser humano, y no a las mentiras y falacias y a las trampas de algunas funciones del Estado, que lo único que intentan es desinformar al pueblo y una vez más, con un gran engaño y una gran trampa, sepultar a las instituciones del país. Muchas gracias. El color quiere ¿Cómo se vota? Bueno, con respecto al color, si bien es cierto, todos podemos aquí observar que coincidimos en un color, pero ¿acaso un color puede impedir nuestras ganas y nuestros deseos de servirles a ustedes, a cada uno de los ecuatorianos? ¿Qué refleja ese color turquesa de cada uno, o ese color cian que también se conoce? Podemos compaginarlo con un color cielo, con un color de esperanza, de transparencia, de paz, de confianza, de compromiso. Y es lo que nosotros queremos llevar a ese Consejo de Participación Ciudadana. Un color no impide nuestras ganas de servir, y un color no significa nada luego de haber, como dijo el doctor Allen Berbera, haber prácticamente ganado un concurso para llegar a ser hoy por hoy candidatos a consejeros y consejeras de participación ciudadana. Y lo decimos enfáticamente, siendo mi voz en este momento en representación de todos quienes ustedes tienen al frente. Antes estábamos mejor. Con respecto a la pregunta de cómo se vota, me voy a permitir también explicarlo porque es muy importante. A veces por un error involuntario se puede uno equivocar, ¿no?, y anular el voto. Luego, pues, de elegir a prefectos, alcaldes, a juntas parroquiales para zonas rurales, ¿sí?, a concejales también de gobiernos autónomos descentralizados, obviamente van a encontrar la papeleta de la consulta popular. Adicional a ello, van a tener en sus manos 3 papeletas, una papeleta de hombres, una papeleta de mujeres y una papeleta de pueblos y nacionalidades. En la papeleta de mujeres ustedes pueden escoger hasta 3 mujeres. Si seleccionan una candidata más, anulan el voto. Es decir, que pueden seleccionar o pueden votar por mínimo una mujer y máximo 3. Lo mismo sucede con la papeleta de hombres. Mínimo un hombre, máximo 3 hombres. Si señalan o escogen un 4º candidato, anulan el voto. Recordatorio importante, en la papeleta de pueblos y nacionalidades únicamente pueden escoger a un solo candidato. Si seleccionan adicionalmente a 2, prácticamente anulan el voto. Es importante que se conozca la forma en cómo votar. En la papeleta de mujeres encontrarán a 17 dignas mujeres que pueden ser representantes a nivel nacional. Lo mismo pasa en la papeleta de hombres, 20 hombres. Y en la papeleta de pueblos y nacionalidades a 8 entre hombres y mujeres, porque hay de diferentes sexos. Recuerdo una vez más los casilleros. En la papeleta de mujeres, Bielka Párraga, casillero 2 de mujeres, Yadira Saltos, casillero 5, Janet Lozada, casillero 10, voy a hacer por el micrófono. En la papeleta de hombres, doctor Allen Berbera, casillero 2, doctor Eduardo Franco, casillero 4, doctor Augusto Verduga, casillero 5, y en la papeleta de pueblos y nacionalidades, casillero 3, el doctor Huguito España.